porque evidentemente en la medida en que más personas desarrollan inmunidad, el R, la tasa reproductiva del virus, cae violentamente. ¿Por qué? Porque el virus se encuentra con personas que no son capaces de defenderse. Y por lo tanto nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos el 60% de una población determinada alcanza esta inmunidad, ya sea por vacunas en el futuro o por tener contacto con el virus y desarrollar anticuerpos con o sin síntomas. Bienvenidos a la cuarentena, chicos, chicas, ¿cómo se encuentran? Hoy ya estamos en un día especial, ¿verdad? En mi caso también me toca ser parte de cerca de los 4.200.000 ciudadanos santiaguinos solamente que estaríamos viéndonos afectadas en nuestra calidad de vida y que obviamente se comprende totalmente esta situación. Entramos en cuarentena obligatoria y básicamente en Cápside Podcast queríamos también hacer una especie de, comillas, celebración al respecto. Ya nosotros tenemos bien claro lo que implica la cuarentena, sin embargo, de todas maneras, les recordamos que tienen que permanecer en sus casas, es lo ideal. El hecho de poder salir implica que tenemos que pedir permiso a través de comisariavirtual.cl, ¿verdad? Estamos también en un escenario donde solamente en Santiago, estamos cerca del 82% de las camas UCI que están ocupadas y por lo tanto, la verdad que estos temas siguen haciéndose cada vez más propios en nuestra ciudadanía. Tenemos que comprender algunos términos y uno de ellos es uno de los que me ha dado harto interés porque se usa bastante ahora. Algunos no lo dicen, pero lo ocupan o esperan que funcione de esa manera. Unos se dieron una vuelta de carnero pero tremenda, entendiendo de que cuando se contagiaron empezaron a tomar las medidas que efectivamente resultaban más efectivas. Y hoy día vamos a hablar justamente de un tema muy interesante que se llama la inmunidad de grupo. Sin antes, obviamente, agradecer a cada uno de ustedes por escucharnos, porque el capítulo de inmunidad, parte 1 y 2, fueron justamente ampliamente escuchados. Tuvimos muchos comentarios, nos llegaron correos, ustedes saben, capsidepodcast@gmail.com. Saben también que nos pueden encontrar a través de redes sociales, Instagram y Facebook, pero obviamente a lo que nos convoca en el día de hoy es hablar de este tema que para mí es fascinante, porque es una estrategia, pero quizá podría sonar como una consecuencia también de lo que podría resultar estudiar la inmunidad a nivel poblacional. Así que no queda nada más que empezar este capítulo y espero que lo disfruten, así como nosotros también disfrutamos de difundir esta información que es importante para todos nosotros. Cuando nosotros hablamos de inmunidad de grupo, tenemos que tener en cuenta, y esto a partir de obviamente documentación en revistas científicas, principalmente obtenidas en España, en las que estuve revisando, se habla de que este concepto durante los últimos 20 años ha ido adquiriendo gran relevancia debido a la utilidad que tienen el hecho de definir los objetivos y las estrategias de los programas de vacunación. Estamos hablando de que hay autores como Fox en 1971 que hablan que en una definición clásica la inmunidad de grupo la definiríamos como, y así, como la resistencia de un grupo a una infección ante la que una amplia proporción de individuos posee inmunidad y en el que, por ello, ha disminuido de forma notable la probabilidad de que un sujeto con la enfermedad entre en contacto con un susceptible. Estamos hablando entonces de un mecanismo de acción basado en la presencia de una elevada proporción de individuos que presenta las características de ser inmunes en una comunidad y por lo tanto, teniendo una mayor cantidad de personas inmunes, la capacidad de infección del agente patógeno se reduce en vista de una gran comunidad, población, en este caso de personas, que podrían combatir de manera mucho más efectiva que las personas que aún así no han sido expuestas.
Por lo tanto, la circulación de este agente patógeno se hace mucho más reducida hasta el momento, y digámoslo así, en que nosotros podemos, comillas, encajonar al agente patógeno, reduciendo su infección hasta el máximo, o en realidad al mínimo, en donde él ya no podría tener ningún espacio para poder reproducirse. Por lo tanto, a esta inmunidad de grupo, inmunidad comunitaria, etcétera, está bastante asociado a distintos tipos de programas de salud que de hecho nosotros mismos somos partícipes. Un ejemplo de aquello justamente son las vacunas. El término de inmunidad de grupo se asocia bastante a las vacunaciones, a estos programas de vacunación a nivel nacional que efectivamente en nuestro país se llevan y que tienen un enorme éxito, ¿ya? Obviamente, cuando las personas se vacunan, y esto también lo vamos a mencionar en uno de los capítulos, de hecho en el capítulo que viene vamos a hablar acerca de las vacunas, la idea de vacunarse es poder generar una inmunidad adquirida de manera artificial. De manera que nosotros inyectándonos, por ejemplo, un agente patógeno atenuado, entre otras formas, porque hay distintos tipos de vacunas, nosotros podemos lograr desarrollar una barrera de anticuerpos principalmente que nos permite generar una memoria, linfocitos B que hablábamos la semana pasada, que se guardan para una segunda infección que vaya a ser adquirida posiblemente de forma natural. Sin embargo, también se habla de que la inmunidad de grupo se puede aplicar justamente cuando muchas personas contraen la enfermedad y con el tiempo van desarrollando una respuesta inmunitaria, que es básicamente lo que mencionan en algunos países en donde de una u otra manera se ha instalado este mecanismo de inmunidad de grupo, ya sea de forma explícita, como en nuestro país. En nuestro país justamente Jaime Mañalich habla acerca de la inmunidad de grupo, pero también lo hacen de alguna manera implícita, simplemente dejando que la gente circule de manera libre por alguna parte, por su espacio, en su sociedad. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de las veces se utiliza justamente este término, pero en términos de vacunación. Pensemos, por ejemplo, en estos programas de vacunación en donde casi todos los niños, por ejemplo, son vacunados contra, no sé, el sarampión, por ejemplo. En el término del sarampión, el porcentaje de cobertura de niños vacunados es tremendamente alto. Y por lo tanto, si hay un chico que tiene o que no ha sido vacunado y que puede ser susceptible entonces al sarampión, básicamente la probabilidad de que él contraiga la enfermedad es relativamente mucho menor de lo que ocurriría en un país donde no hubiesen programas de vacunación. Y eso nosotros lo explicaríamos porque dentro del grupo de personas que lo rodean, los programas de vacunación de distintos años han generado inmunidad en aquellas personas que rodean al chico que no ha sido vacunado. Y por lo tanto, todos protegen justamente a este niño. En términos estadísticos, cuando tenemos justamente este tipo de inmunidad, ya en donde un gran porcentaje de la población se vuelve inmune a la enfermedad, de manera que nosotros cortamos esta enorme cadena de transmisión y de infecciones, lo ideal justamente de esto es ayudar a proteger a personas que no están vacunadas o bien, como lo habíamos dicho, también que tienen un sistema inmunitario de bajo funcionamiento, de bajo rendimiento, como por ejemplo personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Pacientes con VIH, personas que lamentablemente, como el chico que murió hoy día que tenía 13 años, había sido trasplantado de médula, lamentablemente adultos mayores o bebés o infantes. Por lo tanto, en este caso de la inmunidad, y como lo estamos mencionando, la inmunidad en términos de programas de vacunación es un término bastante utilizado, acuñado. De hecho, encontré alguna bibliografía donde solamente hacía referencia a los programas de vacunación como evento en donde la inmunidad de grupo se hace presente. Entonces también cabe preguntarnos qué ocurre con la inmunidad de grupo de manera natural. En la inmunidad de grupo de manera natural nos encontramos con una población que sin programas de vacunación se expone al patógeno de manera natural. Y ahí viene el término justamente.
al exponerse de manera natural, efectivamente van a haber individuos dentro de esa población que van a lograr inmunizarse y generar anticuerpos. Y uno supone que paulatinamente este número de individuos aumentaría con el tiempo. Sin embargo, no sabemos en cuánto tiempo esto podría ocurrir. No sabríamos qué pasa también con la interacción en aquellas personas que pueden mostrar una sintomatología y que incluso podrían quedar con daños graves. Y más aún, en nuestro famoso SARS-CoV-2 que está de moda justamente y que nos tiene justamente a todos encerrados, tiene un periodo de interacción con el hospedero, nosotros, asintomático que no conocemos. Hay muchas personas que deambulan por la calle, que pueden ser incluso ustedes, que puedo ser yo, que no tenemos ninguna sintomatología y que sin embargo al hacer un test de PCR resultamos positivos porque tenemos trocitos, pedacitos de material genético que provienen justamente del SARS-CoV-2. ¿Qué pasa entonces con la inmunidad de grupo ahí? Obviamente la idea de la inmunidad de grupo es buscar de manera artificial, a través de las vacunas o natural, a través de la exposición, que la mayoría de la población se exponga, pero no sabemos cuáles son los efectos que puede tener el SARS-CoV-2 a largo plazo. ¿Qué pasa con una persona que ya se haya inmunizado? ¿Él puede volver a contagiarse? Aparentemente, y si mal no recuerdo, en Corea del Sur hubieron personas que lograron inmunizarse, se salieron de sus cuadros clínicos, pero volvieron a recaer. Por lo tanto, llama bastante la atención lo que está ocurriendo ahora y estamos tomando decisiones a partir de una inmunidad de grupo de tipo natural, cuando en realidad estamos dando palos de ciego y no sabemos cuáles son las características del SARS-CoV-2 ya en periodos incluso post-sintomáticos. Además, consideremos que la tasa de muerte del SARS-CoV-2 en comparación con otras enfermedades no es lo suficientemente alta. Por lo tanto, un paciente, antes de caer en cama, antes de caer en una fase mucho más letal o de tratamientos intensivos, también va a tener una mayor probabilidad de contagio en todo el entorno que lo rodea. No así como pasa con algunos otros patógenos previos, como por ejemplo el SARS, que si mal no recuerdo, tienen una tasa de letalidad mucho mayor y que por lo tanto las personas, y ahí perdón lo frío que va a decir esto, las personas al morir, obviamente el virus ya perdía toda su infectividad porque se cortaba la cadena de transmisión. Acá en Chile le estamos llamando a las personas que se mueren como recuperados. En realidad esa no es parte de una recuperación, pero sí hay que considerar como un tema estadístico que los periodos, o más bien dicho, las muertes por el SARS-CoV-2 son mucho menores, pero sí las tasas de contagio son mucho más altas. Y eso podría estar explicando la enorme tasa de infectados a diario que nosotros encontramos y que en el gobierno datan aproximadamente entre 1.300 a 1.500 infectados diarios, sin contar los asintomáticos, bueno, incluyendo a los asintomáticos que son entre 200 aproximadamente al día de hoy, por día. Estadísticamente hay una tabla que ofrece BioRender que había encontrado por redes sociales y justamente habla acerca de los casos fatales, más o menos como el porcentaje de fatalidad que lleva cada uno de algunos virus, de algunas infecciones virales respiratorias, como por ejemplo la gripe, llega al máximo como al 0,1%, el COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 es relativo al 3,4%. Si pensamos en el SARS, llega al 11%, entre el 9,6 y el 11%, y el MERS llega cerca de el 34,4%. Y los tiempos de incubación también son bastante más largos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el del MERS llega a los 6 días, el del SARS de 2 a 7 días, y el periodo de incubación del COVID-19 es de 4 a 14 días, lo cual es bastante preocupante. Estamos hablando de un virus que tiene un ciclo infectivo bastante largo y con eso yo no sé si habré dicho lo correcto con respecto al periodo sintomático. Ya me imagino que no está dentro del ciclo. No sé si de los 15 días, a eso quiero aclarar. Pero
aún así es un ciclo mucho más largo, independiente que lo que pasaba con el SARS y con el MERS.